Su micrófono y Listo. Ya, ahora sí. Ahora sí. Ah, ya, bueno. Disculpen mi lentitud para estas cosas. Buenas tardes o buenas noches. Bueno, ya sé que tienen examen, así que vamos a tratar de ser lo más breve posible. Con respecto a la quinta clase o a la cuarta clase, perdón, hablamos sobre los tipos de fibras musculares, ¿no? Debemos considerar que hay tres tipos, ¿no? Las tipo 1, las tipo 2B y las tipo 2A, ¿no? Las fibras musculares lentas son tipo 1, músculo rojo, son fibras bastante más pequeñas, ¿no? Están inervadas por fibras nerviosas más pequeñas, tienen una bastante importante vascularización y capilaridad más extensa, ¿no? Tienen un número muy elevado de mitocondrias, ¿no? Y esto es lo que mantiene los niveles elevados de metabolismo oxidativo, ¿no? ¿No? O metabolismo aeróbico alto, ¿no? Por eso, digamos, la presencia de estas mitocondrias, ¿no? Las fibras contienen gran cantidad de mioglobina, por eso la característica es que sea un músculo rojo, ¿no? Bastante rojo, bastante intenso, por la presencia de esta sustancia. Generalmente son más resistentes a la fatiga, ¿no? Por lo que pueden tener contracciones prolongadas. Por ejemplo, el músculo sóleo es un ejemplo de ello. También los músculos del tronco, ¿no? Que están encargados de mantener la postura, ¿no? El trapecio, que mantiene la postura, digamos, a nivel alto, los glúteos, a nivel de los músculos internos de la columna también, ¿no? Y la parte abdominal, son los que tienen estas fibras musculares lentas tipo 1. Las otras fibras musculares, que son las tipo 2, músculo más blanco por la, digamos, no presencia de tanta mioglobina, ¿no? Son fibras musculares más rápidas, ¿no? Se consideran como tipo 2B, son fibras grandes, estimuladas desde las motoneuronas alfa, tienen una elevada velocidad de contracción, lo que genera a la larga desarrollo de hiperplasia, ¿no? De las miofibrillas, ¿no? Contráctiles, ¿no? Con la consiguiente hipertrofia muscular, y lo que genera a la larga también aumento de la fuerza muscular. Tienen un retículo sarcoplásmico o sarcoplasmático extenso para una liberación rápida de iones calcio que va a llevar a una contracción muscular. También tiene importante las grandes cantidades de enzimas glucolíticas para la liberación rápida de energía, ¿no? Energía para el proceso glucolítico. Es menos vascularizada que las tipo 1, también menos mitocondrias, ¿no? Y la cantidad de mioglobina, como mencionamos, es menor, por eso que se ve macroscópicamente o, digamos, como un músculo más claro, más blanco, ¿no? La particularidad es la presencia de contracciones rápidas y potentes, ¿no? Por ejemplo, el músculo tibial anterior, ¿no? El otro tipo de fibras es las fibras intermedias o tipo 2A, ¿no? Y que su característica también es de velocidad de contracción rápida.
¿no? Acá tenemos algunas diferencias con respecto a las fibras tipo 1 y tipo 2, que son, digamos, las que más, más encontramos, ¿no? Algo importante, por ejemplo, la actividad enzimática, digamos, están todas las características, ¿no? Pero, por ejemplo, en lo que es actividad enzimática, baja de las fibras 1 y fibras 2 alta por la velocidad, por la intensidad que tienen para realizar la actividad, ¿no? Igual el contenido de hemoglobina, como se mencionó, es alto en las fibras 1 y bajo en las fibras tipo 2, ¿no? La velocidad de contracción en las fibras 1 es más lenta y las fibras tipo 2 más elevada. También el tiempo de estimulación es más largo en las fibras tipo 1 y las fibras tipo 2 son cortas, ¿no? Eso, por ejemplo, en personas que realizan un tipo de deporte, digamos, tipo carreras, ¿no? Estas fibras tienen mayor presencia y pueden activarse mucho más rápidamente, ¿no? Pero eso sí, se fatigan más fácilmente, ¿no? A diferencia de las tipo 1, donde la fatigabilidad es más baja, ¿no? Igualmente la producción de lactato es baja en las fibras tipo 1 y elevada en las fibras tipo 2 por la actividad, ¿no? Es una actividad mucho más intensa, pero mucho más corta, mucho más, un menor tiempo, ¿no? Y la función preponderante, por ejemplo, de las fibras tipo 1 es la resistencia, ¿no? Una persona podría, o digamos, estas fibras permiten digamos, al cuerpo humano mantener cierta postura por mucho tiempo, ¿no? Con respecto a la fibra tipo 2, donde la potencia y velocidad, si bien es cierto, se activa mucho más rápidamente, pero duran poco, ¿no? Igualmente, como se mencionó, la capilarización es elevada en las fibras tipo 1, o sea, una mayor vascularización, ¿no? Y con respecto a las fibras tipo 2, donde es más baja, ¿no? Solamente para mencionar la músculo. Tenemos ahí la contracción del músculo liso, ¿no? El músculo liso en sí constituye las paredes, ¿no? De todos los huecos del cuerpo, ¿no? O las zonas, las cavidades, digamos así, a excepción del corazón, ¿no? Pero en el resto del organismo es un músculo que constituye las cavidades, las diferentes cavidades, ¿no? Este está formado por fibras mucho menores, de 1 a 5 micrómetros de diámetro o de 20 a 500 micrómetros de longitud. Es la característica principal. Con respecto a los tipos de músculo liso, debemos considerar que existen dos, el músculo liso multiunitario, ¿no? Y el músculo liso unitario. Con respecto al liso multiunitario, este tipo de músculo es formado por fibras musculares lisas, separadas y discretas, como se ve en la gráfica. Cada una de estas fibras actúan independientemente de las demás y con frecuencia están inervadas por una única terminación nerviosa. Tal es el ejemplo, por ejemplo, el músculo ciliar del ojo, el músculo del iris, ¿no? El músculo piloerector que produce una erección del pelo, ¿no? Y en el caso del músculo liso unitario, como ven acá, tenemos denominado también músculo sincitial o músculo liso visceral, ¿no? Las fibras, a diferencia, están dispuestas en láminas o fascículos. En el multiunitario están un poco dispersas, ¿no? Y acá están juntas, unidas, en forma de fascículos. Y sus membranas celulares están adheridas entre sí, ¿no? En múltiples puntos, ¿no? Que la fuerza que se genera en una fibra muscular se puede transmitir, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos que considerar al músculo liso unitario del aparato digestivo, vías biliares, uréteres, útero, ¿no? Los vasos sanguíneos. Acá, por ejemplo, la particularidad es que todas las células musculares de la unidad motora se contraen o relajan en conjunto, en forma simultánea. Acá tenemos la célula del músculo liso, la unidad única, están conectadas por uniones estrechas y se contraen como una unidad única, ¿no? Siempre con la presencia de en este caso, del estímulo y el neurotransmisor que tiene que estar implicado, ¿no?
neurotransmisor, receptor, ¿no? Las células de músculo liso de las unidades múltiples, como es este caso, no están conectadas eléctricamente y cada célula debe ser estimulada de forma independiente. Acá solamente para mencionar que el músculo liso, acá tenemos la presencia de un potencial de acción de la célula muscular lisa, ¿no? En el registro intracelular. Y acá tenemos, en el número 5, una respuesta, que es la contracción mecánica de la célula muscular lisa, ¿no? Acá es importante que el potencial de membrana en reposo depende del tipo de músculo liso, ¿no? Normalmente no se producen en la mayoría de los tipos multiunitarios de músculo liso, ¿no? Y los potenciales de membrana y potenciales de acción en el músculo liso es su particularidad, ¿no? Hay que considerar acá los potenciales de acción del músculo liso visceral, ¿no? Tenemos los potenciales de espiga, ¿no? Es típico del músculo liso unitario, potenciales de espiga, se genera mediante estimulación eléctrica por distensión o como consecuencia de la acción de hormonas y sustancias transmisoras. Hay múltiples hormonas que tienen una actividad, ¿no?, estimulante o que genera una acción en el músculo. Existen los potenciales de acción con meseta, ¿no?, que puede ser responsable de la contracción prolongada, ¿no?, que se produce, por ejemplo, a nivel de los uréteres, en el útero, en algunas situaciones, y en ciertos tipos de músculo liso vascular, ¿no? Acá tenemos que considerar que los canales de calcio son importantes en la generación del potencial de acción del músculo liso. Tiene que haber una presencia importante de calcio para que se produzca la contracción. Si no es así, si no hay los niveles adecuados de calcio, no se va a producir una contracción adecuada, ¿no? Para la diferencia entre lo que es el potencial de acción de espiga, ¿no?, y el potencial de acción en meseta, ¿no?, donde se produce una contracción y un estado de meseta hasta que nuevamente llega a su nivel de reposo, que es cuando llega a los valores más negativos, ¿no?, y se hiperpolariza. Tenemos los potenciales de onda lenta en el músculo liso unitario que pueden conducir a la generación también de potenciales de acción. Por ejemplo, se menciona que las ondas lentas son oscilaciones lentas del potencial de membrana, pero una propia onda lenta no es un potencial o no es el potencial de acción, ¿no? Las causas de ondas lentas son las oscilaciones de la actividad de la bomba de sodio, o sea, hay oscilaciones pequeñas que generan la presencia de ondas lentas, ¿no? Otra causa de ondas lentas es la conductancia de los canales iónicos, que aumentan y disminuyen de manera rítmica. Igualmente tenemos la importancia de las ondas lentas. Por ejemplo, en este caso, cuando el potencial de las ondas lentas aumenta por encima de cierto umbral, en torno a los menos 35 milivoltios, pueden iniciar potenciales de acción. O sea, cuando es más negativo, menos 60, menos 90, no va a haber no se va a activar el potencial de acción. Cuando se hace menos negativo, ahí sí se puede iniciar el potencial de acción. Tenemos acá, por ejemplo, que los potenciales de acción espontáneos son consecuencias de una combinación de potenciales de onda lentas. O sea, pueden haber potenciales de onda lentas diversos o dispersos, y todo eso puede generar un potencial de acción espontáneo. Estos se pueden generar a su vez por distensión del músculo liso visceral unitario, ¿no? En relación a la contracción del músculo liso en respuesta a factores químicos, se puede dar la contracción en función a factores químicos. También algunas hormonas circulantes en sangre pueden afectar en cierto grado a la contracción del músculo liso, ¿no?
por ejemplo, con respecto a los cambios, ¿no?, que van a producir, son cambios internos que van a liberar calcio, ¿no?, desde el retículo sarcoplásmico, ¿no?, y donde se va a producir la contracción. Las hormonas que están implicadas o que tienen relación a la activación o la presencia de potenciales de acción, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la noradrenalina, la adrenalina, la endotelina, la vasopresina, la oxitocina, la serotonina y la histamina, y estos tienen que ver en mayor o en menor grado en la contracción del músculo liso. Tenemos el origen de los iones calcio que causan la contracción. Hay que considerar acá, por ejemplo, que los iones de calcio que ingresan a la fibra muscular lisa del líquido extracelular. Acá los iones de calcio que producen la contracción entran en la célula muscular desde el líquido extracelular, ¿no? Entonces, el líquido extracelular contiene una cantidad determinada de calcio, de iones calcio que van a ingresar. Y acá las fibras musculares lisas son relativamente pequeñas. Los iones calcio pueden difundir a toda la fibra muscular lisa y provocar el proceso contráctil. Entonces, tiene que haber la presencia de iones calcio para que ingresen a la fibra muscular para que ésta se contraiga, ¿no? Y con respecto a los iones de calcio que ingresan a la fibra muscular lisa del líquido intracelular, ¿no? Acá, por ejemplo, el mecanismo sería diferente. El calcio se extrae mediante bombas de calcio del líquido intracelular. Estas bombas desplazan los iones calcio hacia el exterior de la fibra muscular lisa y de nuevo hacia el líquido extracelular o hacia el retículo sarcoplásmico, ¿no?, terminando en contracción, ¿no? Esos son los dos mecanismos por los cuales la importancia del calcio, ¿no?, tanto ingresando a la fibra muscular directamente o con un mecanismo de bombas de calcio, ¿no? Ya, eso es con respecto a la parte de las fibras musculares, el tipo y los mecanismos de se ve la imagen, ¿no? Con respecto a la transmisión sináptica, ¿no?, la clasificación y la morfología de la sinapsis, debo mencionar que una sinapsis es un lugar donde la información se transmite de una célula a otra, ¿no? Ya esta puede transmitirse de forma eléctrica en la sinapsis eléctrica o por medio de un neurotransmisor químico en la sinapsis de tipo químico. Acá en el gráfico tenemos que ver la presencia, por ejemplo, de la neurona presináptica, la neurona postsináptica, la hendidura sináptica, y es donde a este nivel se dan la síntesis de neurotransmisores que están en el botón terminal, ¿no? Existe un transporte de neurotransmisores y la liberación en un determinado momento de la vesícula conteniendo al neurotransmisor, ¿no? Acá se almacenan. La llegada del potencial de acción causa la entrada de iones calcio, ¿no? Luego esto, el aumento de calcio, provoca la unión de las vesículas y la liberación del neurotransmisor. Este neurotransmisor se va a unir a los receptores específicos para cada tipo de neurotransmisor y la generación del potencial de acción. Lo que no llega a unirse a estos receptores queda libre en el espacio de la hendidura sináptica y es recuperada
para nuevamente entrar al ciclo y para ser utilizado nuevamente, ¿no? Nuevamente ingresa a las vesículas y ahí se mantiene hasta otro nuevo estímulo, ¿no? Con respecto a la clasificación y morfología de la sinapsis, hay que mencionar que son de tres tipos básicamente, ¿no? Las axodendríticas, las axosomáticas y las axoaxónicas, y acá estamos viendo que la axodendrítica es el tipo que más se conoce, ¿no? Existe un impulso electroquímico que se traslada hasta llegar al extremo de la membrana, ¿no? Llamado botón sináptico o terminal, en donde hay algunas vesículas que se encuentran cargadas con neurotransmisores. Entonces acá tenemos el axón que se une a una dendrita de otra neurona, ¿no? Las axosomáticas tenemos que el paso del impulso se produce de la misma forma que en la sinapsis anterior, con la diferencia que el traslado se ocasiona desde el axón, en este caso este es el axón, en la terminal presináptica o botón hacia el soma, ¿no? Acá es a nivel de axón dendrita, acá es axón soma de una neurona presináptica, ¿no? Y la axoaxónica es fruto de la conexión que se produce entre el axón de una neurona presináptica, que sería esta, y de la fracción de otro axón, ¿no? Conocido con el nombre de terminal axónica, ¿no? De una neurona postsináptica a nivel en el comienzo de la vaina de mielina. Tenemos acá las clases de sinapsis que son necesarias. Tenemos la sinapsis química, que es la más frecuente, ¿no? Es más compleja también. Necesita la presencia necesaria de una sustancia o un neurotransmisor. Retardo de tiempo. Hay varios impulsos actuando al mismo tiempo. Es unidireccional, o sea, solamente se va en un solo sentido, ¿no? Y suceden fenómenos de convergencia y divergencia, ¿no? Acá en el gráfico podemos observar que tenemos la transferencia de información, básicamente esto, transferencia de información se realiza mediante secreción de vesículas, ¿no? Las vesículas que contienen al neurotransmisor que una vez liberado a la industria sináptica, ¿no? Por el mecanismo de exocitosis, ¿no? Luego se fija al receptor específico y ingresa a la membrana postsináptica o la neurona postsináptica y transmite la información necesaria. El otro tipo de sinapsis es la sinapsis eléctrica. La sinapsis eléctrica es poco frecuente, ¿no? Es contacto directo, no necesita de una sustancia o neurotransmisor. Es menos compleja. Acá sí la diferencia es que es bidireccional, sin retardo, es rápida y sin fatiga, ¿no? Como vemos en el gráfico acá, se transfiere información tanto de ida como de regreso por la presencia de transportes iónicos y a través de canales directos. Acá las células están separadas por una fisura sináptica de 2 a 4 nanómetros, ¿no? Que se considera o se conoce como un espacio virtual pequeño, ¿no? Esta sinapsis eléctrica se da en el sistema nervioso central, en el tejido muscular liso, ¿no? Y cardíaco, y también tejidos neuroendocrinos, ¿ya? Entonces, una vez más le repito, a nivel del sistema nervioso central, en el tejido muscular liso y cardíaco y tejidos neuroendocrinos. Acá tenemos lo que es la unión neuromuscular, importante para y relacionado a algunas enfermedades, ¿no? Acá tenemos el axón, la unión neuromuscular, ¿no? Que se relaciona directamente con la fibra muscular, ¿no?
Acá vemos que las fibras musculares son pues bastante vascularizadas, ¿no? Ya, esto mismo que está acá, vamos a ver acá, es el terminal presináptico, que es esto, ¿no? Acá tenemos la presencia de vesículas sinápticas, ¿no? Que van a ser liberadas a la hendidura sináptica y cuando son liberadas se van a unir a receptores específicos, ¿no? De la membrana postsináptica, ¿no? Entonces, esta unión entre el axón de una neurona y un efector, que en este caso es una fibra muscular, intervienen una neurona presináptica con su botón presináptico o botón terminal, un espacio sináptico que es la hendidura, una o más células musculares, que son las células diana, donde se va a producir el efecto, ¿no? Tenemos acá lo que son las unidades motoras, ¿no? Acá vamos a ver que si una unidad motora, por ejemplo, se puede relacionar, en este caso a la mano, donde la cantidad de músculo va a ser diferente de una extremidad como esta pierna o el muslo, donde ahí vamos a encontrar unidades motoras mucho más grandes, ¿no? Que contienen mayor cantidad de fibras, ¿no? Entonces, las unidades motoras, las motoneuronas, son los nervios que inervan las fibras musculares. Una unidad motora está formada por una motoneurona, ¿no? Y las fibras musculares que inerva, ¿no? Una motoneurona puede activar algunas fibras musculares o miles de ellas, y previsiblemente las unidades motoras pequeñas intervienen en actividades motoras finas, que la mano es la que realiza actividades motoras finas, por ejemplo, ¿no? A diferencia de la extremidad inferior que no realiza actividades motoras finas y más bien está relacionado a actividades motoras gruesas, ¿no? Entonces, una unidad grande motora está relacionada también a las actividades diferentes, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, lo que es la secuencia de fenómenos en la unión neuromuscular, ¿no? Tenemos que considerar, por ejemplo, que la acetilcolina es una sustancia importante que está distribuida ampliamente en todo lo que es el sistema nervioso central, ¿no? Y está implicada, pues, por ejemplo, en los circuitos de memoria, la recompensa, en los circuitos extrapiramidales, ¿no? En el sistema nervioso periférico también, ¿no? Y sistema nervioso autónomo, que tiene que ver con la sinapsis de ganglios autonómicos, ¿ya? Entonces acá tenemos el potencial de acción, por ejemplo, en este caso, que permite el ingreso de calcio a la membrana, al terminal nervioso presináptico, y la consiguiente liberación de acetilcolina, ¿no? Esta acetilcolina lo que genera es que se va a unir a un receptor y de esa forma va a ingresar. Pero a la vez en la placa motora terminal tenemos que va a ingresar sodio y va a salir el potasio, ¿no? Esta acetilcolina, por ejemplo, por intermedio de la acetilcolinsterasa, puede convertirse en acetato y colina. Y la colina nuevamente va a ingresar al terminal nervioso presináptico para nuevamente, por otros mecanismos, formar más adelante nueva acetilcolina. O sea, no se pierde, ¿no? Lo que no se llega a unir termina dividiéndose, separándose, pero reingresando al terminal nervioso presináptico para poder así, mediante las vesículas, digamos, permanecer ahí, ¿no? Acá, cuando sucede esto, se va a dar una despolarización de la placa motora terminal, ¿no? Con el consiguiente potencial de acción en el músculo correspondiente. Entonces, acá estaría la motoneurona y acá estaría el músculo, ¿no? Acá tenemos algunas sustancias, por ejemplo, que alteran la función neuromuscular, ¿no?
tenemos la toxina botulina, el curare, la neostigmina, el imicolinio, ¿no? Y, por ejemplo, la toxina botulínica en el botulismo, ¿no? Por ejemplo, cuando hay una infección, ¿no? Por el Clostridium botulinum, ¿no? Y lo que genera es, bloquea la liberación de acetilcolina de los terminales presinápticos y como efecto final sobre la transmisión neuromuscular puede provocar un bloqueo total con parálisis de músculos respiratorios y muerte, ¿no? Acá, por ejemplo, acá hay que considerar que esto, para, digamos, cuestiones teóricas o prácticas clínicas, por ejemplo, a diferencia de la miastenia gravis, donde tenemos que la alteración neuromuscular o la parálisis es ascendente, por ejemplo, ¿no? Empieza en los miembros inferiores y va ascendiendo hacia la parte superior hasta afectar, no siempre, los músculos respiratorios. En el botulismo es diferente, ¿no? Generalmente empieza por la parte superior, o sea, directamente por los músculos respiratorios y va descendiendo hasta la parte inferior, ¿no? Esa es la diferencia, por ejemplo, con respecto a la miastenia, ¿no? Con respecto al curare, ¿no? Compite con la acetilcolina por los receptores, ¿no? En la placa motora terminal. Como efecto sobre transmisión neuromuscular, reduce el tamaño, ¿no? De los potenciales de la placa terminal. A dosis máximas produce parálisis de músculos respiratorios y consiguiente muerte. La neostigmina es un inhibidor de la acetilcolinesterasa, ¿no? Y lo que hace es prolonga y aumenta la acción de la acetilcolina en la placa motora terminal. Esto, por eso es de utilidad, por ejemplo, en la miastenia, ¿no? Entonces se usa neostigmina y va a inhibir eso, y va a permitir que haya más tiempo y más acción de acetilcolina en la placa motora terminal con la consiguiente mantenimiento de la fuerza muscular, ¿no? Porque sabemos, por ejemplo, que en la miastenia lo que pasa es una pérdida de la fuerza muscular, ¿no? El imicolinio, por ejemplo, bloquea la recaptación de colina en el terminal presináptico, o sea, la colina no regresa al terminal presináptico, ¿no? Inhibe su recaptación. Entonces lo que va a pasar es que disminuye los depósitos de acetilcolina en el terminal presináptico. Como mencionamos anteriormente, acá esto se convierte en acetato y colina y ingresaba y regresaba, ¿no? En este caso, del hemicolinio va a bloquear esta recaptación, ¿no? Y por lo tanto, disminuye los depósitos de acetilcolina que son tan importantes en la función neuromuscular. Para mencionar acá simplemente la toxina botulínica, ¿no? Que acá bloquea la liberación de acetilcolina, ¿no? De los terminales presinápticos. O sea, evita que esta acetilcolina que está en las vesículas sea liberada al espacio, ¿no? Presináptico. En el caso de la neostigmina, acá hay una competencia, ¿no? Como mencionamos acá, inhibidor de la acetilcolinesterasa, ¿no? Y entonces, como mencionamos, inhibidor de la acetilcolinesterasa, y lo que hace es prolongar y aumentar la acción de acetilcolina en la placa motora terminal. Acá, digamos, para cuestiones prácticas, con respecto, por ejemplo, a una patología que es la miastenia gravis, ¿no? Que es una enfermedad autoinmune, ¿no?
es un trastorno de transmisión neuromuscular debido a disminución de los receptores de acetilcolina, ¿no? En el estado de normalidad, cuando no hay enfermedad, ¿no? El impulso recorre el nervio, ¿no? Y las terminaciones nerviosas secretan acetilcolina en el espacio sináptico, en la unión neuromuscular, y se une a receptores en la membrana postsináptica, ¿no? Y lo que generan es la activación de la contracción muscular. En este caso, a diferencia, la miastenia, por ejemplo, existe una alteración, un defecto de los anticuerpos, y esto evita la contracción muscular, ¿no? ¿Dónde evita? En los pliegues postsinápticos, que están aplanados o simplificados, y donde la acetilcolina es liberada normalmente, pero los potenciales generados son de intensidad inferior. Por lo tanto, no se va a dar la contracción muscular. Asimismo, estos anticuerpos, ¿de qué forma actúan? Bloquean, alteran o destruyen receptores de acetilcolina. Por lo tanto, al no haber receptores, por más que haya acetilcolina, no va a tener dónde unirse, ¿no? Con respecto a las distintas disposiciones sinápticas, ¿no? Hay que mencionar que existen las sinapsis una a una, donde hay un único potencial de acción en la célula presináptica, provoca un único potencial de acción en la célula postsináptica, ¿no? En la sinapsis una a muchas, que son infrecuentes, pero se encuentran en la sinapsis de motoneuronas en la célula de Renshaw de la médula espinal, y la sinapsis muchas a una. El potencial de acción en la célula presináptica es insuficiente para producir un potencial de acción en la célula postsináptica, ¿no? Acá hay diferencias, no hay una... El potencial de acción no es lo suficientemente fuerte e intenso para producir un potencial de acción en la célula presináptica, postsináptica, perdón. Tenemos también las sinapsis excitatorias e inhibitorias, ¿no? Por ejemplo, algunos neurotransmisores provocan la hiperpolarización de la membrana postsináptica, ¿no? Mientras que otros determinan su despolarización parcial. En el caso de los que provocan la hiperpolarización, se denominan sinapsis inhibitorias, puesto que requieren un estímulo más intenso que el necesario para alcanzar el potencial umbral donde se va a dar la acción, ¿no? Y los segundos, donde hay una despolarización parcial, son las sinapsis excitatorias, ya que tienden a producir un potencial de acción. Acá tenemos igualmente solamente un gráfico, tipo de neurotransmisor, digamos, los mecanismos, cómo funciona esto, ¿no? Vamos a verlo más acá con respecto a la integración sináptica. Por ejemplo, ¿qué es para definir, si un único PEPS no induce un potencial de acción y un PIPS aleja la membrana del umbral, ¿cómo se produce un potencial de acción? Primero hay que definir qué es un PEPS. Un PEP es un potencial excitador postsináptico, y el PIPS es un potencial inhibidor postsináptico, ¿ya? Entonces, acá, por ejemplo, se da el proceso de que la sumación continua de todas las señales sinápticas de entrada a una neurona postsináptica. Por ejemplo, se da el mecanismo de sumación sumación espacial, donde supone que la segunda neurona suma todas las influencias que le llegan en un momento dado, y si es suficiente, envía el impulso. De lo contrario, simplemente lo detiene, ¿no? Y en la supresión temporal
supone que la segunda neurona suma todas las influencias sucesivas en tiempos muy próximos entre sí, para cambiar el potencial de membrana en la célula postsináptica. Acá, por ejemplo, los potenciales de membrana, si se hacen menos negativos, producen una depolarización. Y si se hacen más negativos, provocan una hiperpolarización. Entonces, si estas potenciales de membrana se hacen más negativos, existe una hiperpolarización, y si hacen menos negativos, provocan una despolarización. ¿Ya? Hay que tener en cuenta esa definición. Con respecto, bueno, acá hay unas gráficas donde se mencionan, por ejemplo, acá en la gráfica A, ¿no? Esto que está acá en inglés, ¿no? Cuando un potencial de acción dispara un pequeño PEPS en una neurona postsináptica, ¿no? Y esta es la curva que se produce. Con respecto al gráfico B, por ejemplo, tenemos sumación espacial de PEPS, ¿no? Cuando dos o más entradas están activas al mismo tiempo, ¿no? Estas van a sumar, ¿no? Y la sumación temporal, por ejemplo, de PEPS, ¿no? Sumación temporal de PEPS, cuando algunas fibras presinápticas, por ejemplo, agotan su potencial de acción por una rápida sucesión, ¿no? Y esto es una sumatoria individual, ¿no? Van sumando individualmente. Ya. Ese es con respecto a lo que es la transmisión sináptica, su clasificación y morfología, ¿no? Con respecto a lo que son los neurotransmisores, tenemos una serie de transmisores que están distribuidos en diferentes áreas del cerebro y también a nivel periférico, ¿no? Estas sustancias químicas que son liberadas por membranas emisoras presinápticas, ¿no? Y que se difunden hasta que los receptores de la membrana de la receptora postsináptica, para que produzcan un cambio en el potencial de membrana, ¿no? Tenemos, digamos, los neurotransmisores como la acetilcolina, noradrenalina, dopamina, serotonina, GABA y algunos otros más, ¿no? Son, por lo tanto, las primeras sustancias de la sinapsis, ¿no? En este caso, la sinapsis de tipo química. Algunos criterios que hay que considerar para entender que a una sustancia como un neurotransmisor. En primer lugar, hay que considerar que la molécula debe ser sintetizada dentro de la célula que lo libera, ¿no? Y también dentro de esta célula se deben encontrar enzimas y sustratos que intervienen en su síntesis. Eso es obvio, ¿no es cierto? En segundo lugar, la molécula debe encontrarse almacenada en vesículas de la célula que lo sintetiza, ¿no? Eso es lo que normalmente sucede, ¿no? Las vesículas contienen a los neurotransmisores o a las sustancias químicas que luego son liberadas a la hendidura, ¿no? Y luego estas se unen al receptor e ingresan a la membrana postsináptica, ¿no? La estimulación presináptica debe inducir la liberación de la molécula. O sea, hay un potencial de acción y hay una liberación de esta molécula. Cuando el neurotransmisor putativo se aplica exógenamente, la respuesta postsináptica debe terminar rápidamente. Igualmente, las sustancias que impiden o bloquean la respuesta postsináptica, cuando se aplica un estímulo presináptico, también deben impedir cuando se aplica un estímulo exógeno.
Esas son las características o los criterios para considerar a una sustancia como un neurotransmisor. Otras características que son liberados por botones terminales. Su finalidad es transmitir información y ser captados por receptores que se ubican a corta distancia, ¿no? Generalmente son espacios muy pequeños entre una y otra, digamos, terminación, ¿no es cierto? Producen potenciales postsinápticos, también que se encuentran en las vesículas sinápticas. Pueden ser de tipo excitatorio para algunos e inhibitorios para otros. En algunos producen excitación, como el glutamato, por ejemplo, y en algunos inhibición, como por ejemplo el GABA, ¿no es cierto? Un mismo neurotransmisor puede generar diferentes efectos en partes distintas de nuestro organismo, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, que algunas funciones, o sea, neurotransmisores pequeños y también moléculas medianas o más grandes, ¿no? Por ejemplo, la acetilcolina, ¿no? Que está localizada en sinapsis con músculos y glándulas, muchas partes del sistema nervioso central, y su función es excitatorio o inhibitorio, ¿no? Relacionado a acciones, actividades como la memoria, ¿no? Algunas aminas, como la serotonina, histamina, dopamina, epinefrina, norepinefrina. Por ejemplo, la amina serotonina está distribuida o localizada en diferentes regiones del sistema nervioso central y tiene un efecto inhibitorio, ¿no? Relacionado al sueño, envuelto en estados de ánimo y emociones, ¿no? La serotonina sabemos que se utiliza en los cuadros de depresión, por ejemplo. La histamina, que está distribuida en el encéfalo, mayormente de tipo excitatorio, envuelto en emociones, regulación de temperatura y balance del agua. La dopamina, distribuida en el encéfalo, sistema nervioso autónomo, también es de tipo mayormente inhibitorio, relacionado, envuelto en emociones, ánimo, regulación del control motor, por ejemplo. Y control motor está relacionado, por ejemplo, a que sabemos que cuando la reserva de dopaminas comienzan a disminuir por ejemplo, la enfermedad de Parkinson, alteran el control motor, ¿no? Y con las consiguientes manifestaciones clínicas de esta enfermedad. La epinefrina también está distribuida en áreas del sistema nervioso central y división simpática, sistema nervioso autónomo. También tiene función excitatoria e inhibitoria, ¿no? Hormona cuando es producida por la glándula adrenal, ¿no? O hormonal, mejor dicho. La norepinefrina también está igualmente, que era anterior que la epinefrina. Regula efectores simpáticos, en el encéfalo envuelve respuestas emocionales. El neurotransmisor de característica aminoácido, por ejemplo, tenemos el glutamato, GABA, glicina, ¿no? Sabemos que está distribuido el glutamato en el sistema nervioso central, está relacionado a las alteraciones que producen, por ejemplo, en la actividad eléctrica normal o patológica, como en la epilepsia, ¿no? El neurotransmisor excitatorio más abundante, 75%. El GABA también está en el encéfalo y es el neurotransmisor inhibitorio más abundante del encéfalo, que tiene que, de alguna forma, activarse o ser preponderante cuando, digamos, para contrarrestar de alguna forma al glutamato, ¿no? La glicina, que está localizada en la médula espinal, es el neurotransmisor más inhibitorio más común en esta zona. Otras moléculas pequeñas, por ejemplo, el óxido nítrico, la localización es incierta, ¿no? Pudiera ser una señal de la membrana postsináptica para la presináptica, ¿no? Los transmisores o neurotransmisores grandes, por ejemplo, tenemos los neuropéptidos, el péptido vasoactivo intestinal, también está localizado en el encéfalo, alguna fibra del sistema nervioso autónomo y sensorial, retina y en el tracto gastrointestinal, ¿no?
y su función en el sistema nervioso es incierta, ¿no? Pero está relacionada pues probablemente a alteraciones funcionales, ¿no? La colecistoquinina en el encéfalo y la retina, función incierta. La sustancia P, localizada en el encéfalo, la médula espinal, rutas sensoriales del dolor, tracto gástrico, y es de tipo excitatorio con sensaciones de dolor. Las encefalinas y las endorfinas están localizadas en varias regiones del sistema nervioso central, retina, tracto intestinal, ¿no? Ambas, y tienen una función muy similar, ¿no? Mayormente de tipo inhibitoria, actúan como opiatos para bloquear el dolor, o como opiáceos para bloquear el dolor, ¿no? Y con las sensaciones de placer, ¿no? De satisfacción, ¿no? Por ejemplo, las endorfinas aumentan pues cuando hay mucha felicidad, alegría, o cuando hay actividad de placer o bienestar por la actividad, por ejemplo, física. ¿No? Mucha gente tiene una sensación de muy placentera por realizar actividades físicas, deportivas, por ejemplo, ¿no? Gente que mientras más juega, horas y horas, siente una, digamos, una sensación de placer y bienestar bastante intensa, ¿no? Con respecto a la síntesis y degradación, la síntesis de los neurotransmisores, hay que mencionar acá la síntesis y degradación de la acetilcolina, la enzima colina acetiltransferasa, ¿no? Cataliza la reacción combinada de la acetilcoenzima A con la colina para formar acetilcolina, ¿no? Acá tenemos la enzima colina acetiltransferasa, actúa a este nivel, ¿no? Para que la acetilcoenzima A con la colina formen la acetilcolina. Esta acetilcolina se empaqueta entonces activamente en las vesículas, ¿no? Esta acetilcolina es liberada por exocitosis y esta, una vez liberada, puede unirse, ¿no? A receptores específicos colinérgicos de la célula postsináptica, ¿no? O también ser degradada, ¿no? Como mencionamos, en colina y acetato. La colina reingresa, ¿no? A la célula presináptica para volver a formar, junto con la acetilcoenzima A, la acetilcolina. Entonces es un proceso continuo, ¿no? Constante, ¿no? Importante para poder mantener niveles adecuados de colina. Entonces la colina regresa para ser reutilizada. Con respecto a la síntesis de noradrenalina, por ejemplo, esta se lleva a cabo mediante acción de la dopamina beta hidroxilasa, ¿no? Las neuronas que sintetizan noradrenalina están localizadas sobre todo a nivel de locus ceruleus, núcleo del tronco encefálico, en el suelo del cuarto ventrículo, cerca de la parte superior del surco medio, y estas neuronas son particularmente importantes para modular el sueño y la vigilia, ¿no? Entonces acá tenemos la dopamina, ¿no? Que por medio de la dopamina hidroxilasa es que comienza digamos, su acción, ¿no? La síntesis de adrenalina. El primer lugar de síntesis de adrenalina es la médula suprarrenal, ¿no? A partir de la cual se libera directamente sobre el torrente sanguíneo. La síntesis es llevada a cabo por metilación de la noradrenalina mediante la enzima adrenalina N-metiltransferasa, utilizando la S-adenosilmetionina, ¿no? Como cofactor importante para este mecanismo, para esta formación, ¿no? La liberación se da por despolarización, por el potasio y por otros tratamientos despolarizantes, ¿no? Este mecanismo para la formación de adrenalina o de síntesis de adrenalina es dependiente
de calcio, ¿no? Tenemos acá la síntesis y degradación del GABA, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que el ácido gamma-aminobutírico, ¿no?, es sintetizado a partir del glutamato, ¿no?, por la enzima glutamato de carboxilasa, ¿no? Acá tenemos el glutamato, por acción de la glutamato de carboxilasa, se va a formar el GABA. El GABA se une a varios subtipos de receptores, GABA A, GABA B, una vez que es liberado al espacio o a la hendidura sináptica, ¿no?, y transmite la información correspondiente. Acá, un mecanismo de recaptación, ¿no?, el GABA, en la glía, la conversión del GABA en cimaldeído succínico mediante el ciclo de Krebs se acopla a la conversión del alfa-cetoglutarato por la enzima GABA transaminasa. O sea, este cimaldehído, el GABA se convierte en cimaldehído, ¿no?, mediante el ciclo de Krebs y se acopla a esta alfa-cetoglutarato, ¿no?, por esta enzima que es la GABA transmitasa, ¿no? Y este glutamato se convierte a su vez en glutamina. Y esta glutamina nuevamente regresa al terminal presináptico para convertirse nuevamente por intermedio de la enzima glutaminasa en glutamato y volver nuevamente al ciclo, ¿no? Entonces, lo que no es unido al receptor es recaptado para nuevamente entrar en el ciclo de reutilización. Con respecto a la acetilcolina, hay que mencionar que es un neurotransmisor de acción rápida. Está formada por dos componentes, que es el acetato y la colina, unidos por la acción de la acetiltransferasa de colina, ¿no? Esta es segregada, por ejemplo, en la unión neuromuscular, en los ganglios autonómicos, uniones parasimpáticas entre el nervio y el órgano efector, ¿no? Y su acción es excitadora, básicamente. Tiene un efecto excitador importante. ¿Cuáles son las funciones de la acetilcolina? Tenemos varias funciones: motoras, neuroendocrinas, parasimpáticas, sensoriales, ¿no? Función motora, la contracción muscular, efecto vasodilatador sobre los vasos sanguíneos. Función neuroendocrina, estimula la hipófisis, aumenta la secreción de vasopresina, disminuye la secreción de prolactina de la hipófisis posterior. Función parasimpática, interviene en la digestión y la ingestión y digestión de alimentos, aumenta el flujo sanguíneo del tracto gástrico cuando está el mecanismo de, digamos, cuando la alimentación se está dando y digamos que se produce todo el metabolismo a nivel intestinal, ¿no es cierto? Aumenta el tono muscular gástrico, aumenta las secreciones endocrinas gástricas, que son importantes justamente para el proceso de ingestión de alimentos, ¿no? Disminuye la frecuencia cardíaca. Funciones sensoriales, mantiene la conciencia, ¿no? Interviene en la transmisión de información visual, la percepción del dolor y la memoria, ¿no? Por eso que es importante, por ejemplo, cuando hay alteraciones a nivel de esta acetilcolina, ¿no?, la utilización de fármacos anticolinestéricos que tienen que ver con la enfermedad, por ejemplo, degenerativas, enfermedades demenciales, ¿no? Acá tenemos los diferentes receptores de la acetilcolina. Tenemos receptores
nicotínicos ionotrópicos o receptores muscarínicos o metabotrópicos, ¿no? Estos ionotrópicos se unen en los canales iónicos, son más rápidos y generalmente son de tipo excitatorio, a diferencia del receptor muscarínico, donde se unen a la proteína G, son más lentos y son de los dos tipos, tanto excitatorios como inhibitorios, ¿no? Tenemos los receptores nicotínicos tipo 1 y tipo 2, ¿no? El tipo 1 presentes en ganglios del sistema nervioso autónomo y el tipo 2 en las placas terminales musculares, ¿no? Estas son proteínas pentaméricas compuestas por sus unidades A, B, G, D, y cada subunidad parece estar codificada para genes diferentes, ¿no? Por genes diferentes. En cuanto al receptor muscarínico, para esta acetilcolina tenemos el muscarínico 1, que es abundante en el sistema nervioso central, en las células parietales de la mucosa gástrica, al nivel de neuronas ganglionares del sistema vegetativo, ¿no? Y el muscarínico tipo 2 en el corazón, son bastante abundantes, y muscarínico 3 y 4 se relacionan con el músculo liso. Esto es importante en general para lo que tiene que ver con la terapéutica o con los medicamentos que uno puede recetar o indicar para determinadas patologías en los cuales uno necesita que un medicamento tenga, digamos, acción en a nivel de cada receptor, ¿no? Diferenciado, ¿no? Igualmente hay detectados 5 subtipos de receptores muscarínicos, ¿no? Y los receptores muscarínicos superan a los nicotínicos en número, o en un factor más o menos de 10 a 100, ¿no? O sea, hay más receptores muscarínicos que nicotínicos, ¿no? Las catecolaminas son aminas biógenas, son un grupo de sustancias que incluyen la adrenalina, la noradrenalina y la dopamina, ¿no? Son sintetizadas a partir de hidroxilación y descarboxilación del aminoácido tirosina, ¿no? Entonces, a partir de la tirosina y la hidroxilación de esta, es que vamos a tener adrenalina, noradrenalina o dopamina, ¿no? Pueden ser producidos en las células, en las glándulas suprarrenales o en las terminaciones nerviosas, por lo que se consideran neurotransmisores, ¿no? Su función es que tienen efecto modulador general sobre funciones globales del cerebro, ¿no? Con emociones y estado de alerta, ¿no? Tenemos acá los receptores de catecolaminas, por ejemplo. La adrenalina y la noradrenalina actúan sobre receptores alfa y beta adrenérgicos, ¿no? Por ejemplo, con respecto a los receptores adrenérgicos, ¿no? O alfa adrenérgicos, o los beta adrenérgicos, ¿no? Por ejemplo, los alfa adrenérgicos van a generar vasodilatación y los beta adrenérgicos vasoconstricción, los alfa adrenérgicos relajación de la musculatura intestinal y los beta adrenérgicos relajación de la musculatura intestinal también, ¿no? Acá, a nivel de el efecto alfa adrenérgico es inhibidor de la liberación de insulina, ¿no? A diferencia del beta adrenérgico, que es estimulación o estimulador de la liberación de insulina, ¿no? Los alfa adrenérgicos dilatan las pupilas, por eso es que, por ejemplo, los medicamentos que se usan para dilatar la pupila en los, ¿cómo se llama? ¿No? Para la evaluación del fondo de ojo, ¿no? O para un tratamiento ocular, ¿no? Se usan unas sustancias que tienen un efecto de uso local y que tienen un efecto determinado por un tiempo, ¿no? Los beta-adrenérgicos, relajación de la musculatura bronquial, ¿no? Lo contrario sería que tuviera un efecto de contracción, ¿no?
Los alfa-adrenérgicos, aumento de la glucemia, y los beta-adrenérgicos, descenso de la glucemia. Por ejemplo, beta-adrenérgico sería el propanolol, por ejemplo, ¿no? También se produce aumento de la frecuencia y gasto cardíaco. Los neuropéptidos y endorfinas, ¿no? Estas son sustancias transmisoras de acción lenta, ¿no? A diferencia de los transmisores de acción rápida, los cuales se sintetizan en el citoplasma, estas sustancias se sintetizan en los ribosomas del cuerpo del soma neural, ¿no? Formando parte de moléculas proteicas grandes, ¿no? Estos neuropéptidos son transmisores, van a empaquetarse por acción del aparato de Golgi en vesículas pequeñas, las cuales van a ser liberadas hacia el citoplasma para luego ser transportadas por todo el axón a través de la corriente axónica, ¿no? Hacia los terminales neuronales, donde van a liberar su contenido, ¿no? Estos neuropépticos tienen un potencial 1000 veces mayor o más que los transmisores de acción rápida, ¿no? O sea, los neurotransmisores son generalmente menos potentes, ¿no? Y estos son mucho más potentes, ¿no? Pero la acción es más lenta. Los efectos que se suceden o que generan, por ejemplo, acá tenemos unos neuropéptidos, ¿no? Incrementan la permeabilidad vascular, producen moléculas o citoquinas inflamatorias, regulan la presión arterial, envían señales de transmisión de dolor. La clasificación de los neuropéptidos tenemos acá factores hipotalámicos, hormonas hipofisiarias, péptidos opiáceos, otros neuropéptidos, hormonas pancreáticas, taquicininas, hormonas locales, ¿no? Tenemos la hormona liberadora de ACTH, hormona liberadora de LH, hormona liberadora de TSH, glándula tiroides, ¿no? Tenemos la oxitocina, vasopresina, ¿no? Los péptidos opiáceos tenemos la beta-endorfina, metencefalina. Igual la sustancia P y sustancia K que forman parte de las tiquicininas, hormonas pancreáticas, glucagón, insulina, ¿no? Otros neuropéptidos, bueno, de utilidad pues en todas las funciones de nuestro organismo, ¿no? Tenemos bradicinina, neuropéptido, calcitonina, angiotensina, ¿no? Entonces tenemos acá una serie de neuropéptidos, ¿no? Las endorfinas, por ejemplo, son opioides, ¿no? Que actúan sobre los receptores que producen analgesia, ¿no? Su efecto es sedante, similar a la morfina. Son sustancias capaces de inhibir a la fibra nerviosa que transmiten el dolor. El deporte estimula mayor secreción de estas sustancias. Estas son responsables de aumentar la alegría, ¿no? Los estados de felicidad. Estas endorfinas son neurotransmisores producidos por la glándula pituitaria del sistema nervioso central de forma natural.
son los encargados de producir sensaciones de bienestar y que combaten el malestar y disminuyen las sensaciones dolorosas, ¿no? Muy bien, ya. Eso es todo el resumen de los tres temas que hasta ahí vamos a llegar, porque como hablamos con la delegada, no hay tiempo ya para más. Y aparte que han tenido una cantidad de clases con el doctor Vázquez y no vamos a poder concluir ya, con todos los temas, pero se ha tocado del 2 al 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 temas de los 9 que estaban pendientes. Ya, ya, te voy a... Espera, espera, espera. Ya, yo te la comparto ahorita, déjame un ratito. Ya, ya, voy a compartirlo por el WhatsApp, ¿ya? Te lo comparto a ti como la vez pasada, me quedo contigo. ¿Ya? Ya, entonces, dicen que mañana tienen clase con el doctor Vázquez, la última, y el examen sería el día martes a las 7, 7:30. Ya. Para definir, el examen va a ser presencial, ¿no es cierto? Sí, porque es difícil. ¿Van a estar haciendo sus exámenes, han sido presenciales o virtuales? ¿Con, con quiénes? Ya, voy a hablar con, ya, lo coordinamos contigo, si no, para mí es más práctico que sea, ¿cómo se dice? Presencial, ¿no? Porque eso de estar haciendo por acá es un poquito complicado, ¿no? De repente no voy a poder estar controlando y esa cosa, ¿no? Aunque debe ser difícil, nunca he tomado examen así. Ya, entonces, día martes a las 8.